Muy buenos días. La Universidad Autónoma de Baja California Sur, a través de la Dirección de Difusión Cultural y Extensión Universitaria y el Departamento Editorial, les da la más cordial bienvenida al conversatorio sobre Fernando Jordán, que forma parte del marco de actividades en conmemoración al 12 de noviembre, Día Nacional del Libro. El día de hoy nos acompañan el maestro Alejandro Telechea, quien nos estará hablando sobre Fernando Jordán, biografía de Baja California, la península de Baja California en el contexto del discurso del milagro mexicano. Y el licenciado Rubén Rivera, quien nos estará presentando una carta inédita de Fernando Jordán. Antes de comenzar, me gustaría comentarles por qué celebramos el Día Nacional del Libro. En 1979, por decreto presidencial del entonces presidente de la República, José López Portillo, se estableció el 12 de noviembre como el Día Nacional del Libro, fecha que se eligió para honrar el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, máxima exponente de la literatura mexicana. Se celebró por primera vez en 1980. Ese día, todos los municipios mexicanos, las diversas instituciones educativas y culturales realizaron y difundieron actividades culturales en promoción al hábito de la lectura, como una forma de promover el impacto de la lectura en el desarrollo del ser humano. Ahora cederemos la palabra al licenciado Rubén Rivera Calderón, quien es licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa, y medalla al mérito académico en 1997. Premio Peninsular de Poesía José Alan Gorosabe en 1988, 1997 y 1998. Premio Estatal de Poesía Joven La Paz en 1992. Juegos Florales Margarito Sández Villarino en San José en 2000 y Premio Estatal de Poesía Ciudad de La Paz en mayo del 2004. Premio Nacional Juegos Florales de Carnaval La Paz 2017 y es autor de Torera de las Aguas, Marina, Viaje por un Cuerpo de 8 Cantos y La Casa que Desea Ser Barco. Cedemos la palabra a Rubén. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto estar con ustedes en el marco de la celebración del Día Nacional del Libro, el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz. Muchas gracias, Aleida, por esta introducción. Bueno, yo no les voy a hablar así de alguna obra en específica de Fernando Jordán. Simplemente, pues he sido un admirador de su obra y también me he interesado por su vida, que tiene rasgos también trágicos, ¿no? Y es muy interesante por esta manera en que él estuvo nutriendo de información a México a través de las revistas capitalinas, con sus reportajes y tal, que dieron origen a varias obras, ¿no? En particular dos que nos interesan, que es El Mar Rojo de Cortés y El Otro México, de Fernando Jordán. En este asunto, después de conocer y de leer su obra, pues hay sobre su muerte hay algunos mitos y algunos misterios que quedaron ahí escondidos, y como él no escribió una carta póstuma de estas en las que diera alguna explicación, porque se piensa que se suicidó, pero también está la teoría de que a lo mejor lo asesinaron o que tuvo alguna otra situación, a lo mejor un crimen pasional, y hay una serie de teorías, una de quienes defienden una postura, quienes defienden otra, pero digamos que lo que se sabe o lo corrientemente aceptado es que se suicidó. Pero como no existía esa carta, en algún momento se me ocurrió escribirla como si fuera Fernando. O sea, la carta no es de Fernando, ni es inédita porque ya se publicó. Pero bueno, como a veces no se difunde mucho este tipo de textos, por ahí quedó, no sé si se leyó mucho en su momento o no. El asunto es que vino un señor que se llama José Luis Aguayo Alba a presentar este libro, lo vino a presentar. Él estuvo haciendo una investigación ardua sobre la vida y obra de Fernando Jordán, así se titula, Vida y Obra de Fernando Jordán, el libro. Entonces me invitaron a que presentara el libro. Yo ya lo conocía a este señor, porque vino a investigar antes, y ya cuando vino a presentar su libro, pues venía muy enfermo, desgraciadamente murió, no veía, y yo tenía la carta, y como iba a hacer 3 presentaciones, yo la pensaba leer en alguna de ellas. En la primera no la leí porque llevaba algo preparado, escrito específicamente para presentar el libro, pues él era el protagonista, no yo.
y cuando llegué a la segunda presentación, que era en Todos los Santos, el señor estaba muy emocionado y conmocionado porque le habían mostrado una carta, la carta inédita y que no existía, de Fernando Jordán, y me dijo, se la voy a leer, y sacó una revista, que es esta revista, donde aparece publicada la carta, pero yo le escribí, entonces dice aquí, carta de Fernando Jordán por Rubén Rivera. Entonces, así como muchos escritores les da por inventar cosas y escribir como si fueran otros escritores o como si fueran otras personas, yo pensé que se iba a entender. Hay un breve texto al final que te desvela, que te indica que es una carta apócrifa, falsa, pues, ¿no? Pero yo me nutrí, investigué sobre Fernando Jordán, las cosas que estaba pensando antes de morir, y los planes que tenía, los asuntos que tenía pendientes, y le escribí pensando así, como me puse la máscara de Fernando y traté de hacer esto, y ellos que pensaron que era cierta, como él no ve el Señor, se la leyeron unos amigos, su hijo se la leyó, que era como su lazarillo, venía con él, y pues tuve que decirles que no, que yo la había escrito, y resulta que, pues, qué bueno, porque si no hubiera tenido que replantear su libro en algunas partes, y pues no, era simplemente una creación literaria, que incluso ya había publicado antes en la revista Alternativa años atrás, y esto ya tiene algunos años también, y eso es lo que les quiero compartir el día de hoy, más que establecer algún tipo de análisis muy académico, compartirles este texto de creación literaria que, con motivo de este hecho tan misterioso de la muerte de Fernando Jordán, se me ocurrió escribir. Entonces, voy a dar lectura a Carta de Fernando Jordán por Rubén Rivera. Amada Marina, 14 de mayo de 1956. Te escribo encerrado en mi cuarto. Hace calor, pero ya estoy acostumbrado, no como antes, cuando llegué a esa tierra que me derretía a todas horas. Aunque es de madrugada, lo confieso. Contrario a mi costumbre, no tengo ganas de escribir. Como garabaté a mi querido ex jefe Regino Hernández. No está en mis manos para escribir. Mi rancho en formación pide peón, no intelectual. Pero necesito borronear esto. No pretendo justificarme, no es mi estilo. Más bien necesito hablarte de la mejor forma que conozco, Marina. Además, las paredes son delgadas y ¿para qué dar explicaciones? No estoy loco. Por el contrario, me siento plenamente lúcido, nunca tan tranquilo como hoy. Cierto es que mis proyectos, para muchos, no son sino síntomas de un profundo desorden mental. Como recorrer en jeep la península de Baja California y en bote el Golfo, mi reto al mar en el Urano. ¿Cómo cuidarte, mi querida Marina? Más que a mi propia familia. Para el resto de la gente, no eres más que un fetiche, una muñeca. La verdad, no solo cumplo con mi trabajo, hago realidad mis sueños. Si eso es malo, debo estar totalmente trastornado. Y ese poema, Calafia, ni siquiera quería escribirlo. Fue mi amigo, el Chavente, quien me obligó, encerrándome en el cuarto hasta que salí con las hojas del poema terminado. Gané el concurso, pero fue un juego en realidad. Un juego que me tomé en serio, como se deben de tomar todos los juegos en estas latitudes. Si a alguien ofende lo que escribo, la verdad no me desvela. Son gajes del oficio. Soy periodista y muchas veces he incomodado con mi pluma. Aunque hablando de poesía, el asunto es diferente. Pero lo mío es la aventura, el reportaje. Si me atrevo a incursionar en otros campos, no es por exceso de vanidad o descarriadas. Es por amor a esta tierra. A lo mejor malentendido y peor practicado, pero ¿quién ama cabalmente? ¿Quién no pierde la cabeza por el vértigo de la humedad en medio de la tormenta?
Es como la fascinación que ejerce la llama en nuestro espíritu. A diferencia del insecto que se acerca a la lámpara hasta que se quema, nosotros nos quedamos jugando con las brasas. Se consume la leña del alma en las fogatas y la cabeza se nos vuela, vaya a saberse a cuál prehistórica cueva. Y nos salvamos por el juego del otro juego doloroso, de vivir la circunstancia como viene. Hablando del amor, recuerdo ahora la prisión que fundó en 1909 el general Sanginés en Mulegé. La recuerdo porque esa prisión era como el amor, una cárcel de puertas abiertas, como el sur californiano, la península del tiempo detenido, la extensión ilimitada del silencio que se prolonga en la soledad de las espinas, en la inmovilidad de los cactus, en la seca ternura de la brecha apurada a sorbos y en las pinturas de gigantes fabulosos que apenas asoman sus cráneos petrificados sobre el lecho de los arroyos. Porque en el sur de la península, mirar desierto y mar es una manera de amar, lo entienda quien lo entienda. Alguna vez escribí que mis expediciones por el sureste de México terminaban estimulando mi claustrofobia. Me deprimía la cerrada vegetación de la selva. En Baja California, la curva amplia del horizonte, en el mar, en el desierto, desde la cumbre de una montaña, me devuelve la seguridad. Aunque los espacios abiertos forjan voluntades independientes como la mía, también es verdad que el aislamiento puede meterse, apropiarse y paralizar el corazón de quienes no saben leer el mensaje generoso de esta tierra. Es cierto que me avergüenzan las porquerías de nuestro periodismo y del ejercicio del poder en México. Y me deprimo. Y mis amigos se preocupan, pues consideran que corro algún tipo de riesgo. Pero, ¿cuál riesgo? ¿Por qué huiría yo de algo que he enfrentado sin titubeos a lo largo de mi profesión? Además, he cultivado grandes y poderosos afectos profundamente y no necesito escribir sobre ello, con haberlo vivido. También he disfrutado mis andanzas solitarias, mi capricho de ermitaño en San Juan de la Costa, ese bendito rancho en medio de la nada, donde podía hablar con Dios a mi manera. Sin embargo, ahora una libertad más profunda y silenciosa me trabaja. Ahora que he tenido algunos altibajos en mi rancho, recuerdo lo que alguien me dijo parafraseando a un poeta español. Abajo todo, todo excepto la derrota. Derrota hasta los dientes, hasta ese espacio de una cabeza abierta en dos a través de soledades, sabiendo nada más que vivir es estar a solas con la muerte. No sé, soy uno más sin falsa modestia en la isla de los grandes perdedores. Dicen que las vidas son como los ríos que dan al mar. Yo, sin embargo, como los arroyos de San Pedro Mártir, no llego a ninguna parte. Desciendo a toda prisa por los bloques de granito de la montaña y desaparezco tragado por el desierto. Soy como esas corrientes, un fracaso, pero que alimenta la insaciable sed de la península. Tal vez el destino de mi sangre sea ese, alimentar el manto de la tierra peninsular para esperanza de quienes tratan de hacer pródigas sus llanuras. Porque hasta para perder hace falta grandeza. Y no hablo de la derrota frente a un enemigo impersonal, abstracto, que toma un arma en nombre de la patria, de la raza o la religión. Hablo de la derrota profunda de la soledad, de los labios no besados, del hombre y la mujer que ven en el mar una frontera y no una invitación al viaje. Y no pienso en la grandeza vacía del tirano. Discuto sobre la prolongación ilimitada del llanto, del mar baja californiano, alma gemela de los que no conocemos la paz, gota a gota. ¿A dónde viaja el mar sobre sí mismo? ¿Qué pasa cuando las olas te abrazan con todos sus adioses? A veces siento que la marea me devora lentamente, o como un perro manso y leal, lame en silencio mis heridas. ¿A quién le importa? Marina,
No hay que despeñarnos por los desfiladeros de la poesía, y menos a estas horas, pues por la mañana nadie va a querer ayudarnos a poner de nuevo al horizonte en su lugar. Y hablando de lugares, deja que te cuente. Ayer fui al cine con Adelita. Vimos en el California una película de Marilyn Monroe. Ya sabes que me gusta el cine y las mujeres imposibles, como tú. Pero basta. Realmente tampoco quiero chismear contigo. Aunque me entretienen las pequeñas tragedias cotidianas, llegó el momento de callar sin melodramatizar al silencio. Llegó el momento del amor, no de hacer el amor. Somos frágiles y vivimos poco. No somos libres. Pero amo a mis semejantes, te amo a ti y me amo a mí, definitiva, radicalmente. Si me gustaría hacer de mi muerte un acto volitivo, es porque así lo hice de mi vida. Hice tomar el corazón de estas playas por asalto. Estas líneas no son sino un apéndice al breve recuento sentimental que escribí sobre este hermoso lugar, el otro México. Eso que somos y soy irremediablemente. Y no te preocupes, dejar de existir no duele. En realidad somos eternos, pues morir no es una experiencia transmisible. Dicen que el suicida es un cobarde. No he perdido la fuerza ni la voluntad. Sin ellas no sería escritor. Estoy haciendo acopio de valor para no dejarme llevar por la embriaguez de este momento, mi supremo e invencible anhelo de libertad. Y créeme, el cielo, el infierno, la reencarnación y los fantasmas son deliciosos consuelos literarios que nadie debe permitirse frente a un revólver cargado. Además, qué ridículo resulta el no se culpe a nadie. Los vivos siempre hacen lo que se les da la gana con los muertos y hay que dejarlo. Finalmente, los deudos, los dolientes, son los que sufren la ausencia de quien los abandona. Y si incinerarlos, enterrarlos o echarlos al mar les hace sentir mejor, está bien. Y siempre se cuentan historias, se inventan chismes y chistes. Así se haya uno muerto por vejez, accidentalmente o por enfermedad. Fernando Jordán abandonó sobre la mesa su texto inconcluso. Se disponía a tomar un poco de aire fresco cuando unos pasos muy parecidos a los suyos, pero que parecían venir desde otra dimensión, resonaron sobre el piso. Se escuchó un disparo. Más tarde, en el velorio, no faltó quien se atreviera a decir con desenfado: Bueno, pues aquí concluyo la lectura y dejo el espacio para que intervenga el maestro Alejandro. Muchas gracias, Rubén. Ahora cederemos la palabra al maestro Alejandro Telechea, quien es maestro en Historia Regional y catedrático en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en el Departamento Académico de Humanidades, en la carrera de Historia y Ciencias de la Educación. Maestro, cedemos la palabra. Bueno, antes que nada, pues muchas gracias por invitarnos, ¿no?, a comentar un poco lo que fue el trabajo de Fernando Jordán. Obviamente la obra de Jordán puede ser interpretada en varias vertientes, ¿no? Obviamente quienes nos dedicamos a la historia, pues somos un poco más quisquillosos, ¿no?, en tratar de buscar elementos que nos permitan observar la objetividad de los trabajos, ¿no? Y bueno, y este comentario que hoy en día yo traigo aquí a este programa, es un trabajo realizado fundamentalmente por Pilar Belver, que ella analiza pues la obra de Fernando Jordán, el otro México, a través de un artículo que ella titula La península de Baja California como espacio utópico del desarrollismo mexicano. Y creo que aquí es importante pues que contextualicemos
la obra de El Otro México de Fernando Jordán, una obra que escribiera pues Fernando Jordán siendo ya un destacado periodista a nivel nacional, y que bueno, y que de alguna forma Fernando Jordán siempre se caracterizó por ser un periodista sumamente emprendedor, aventurero, siempre buscó esas empresas, ¿no? que de alguna forma le representaran para él esos deseos de aventura, ¿no? Que siempre trató él de mantener. Y de alguna forma, pues la península, los recorridos que hace de la península de Baja California, como bien decía ahorita el licenciado Rubén, a través de su jeep, recorre, ¿no? la península de Baja California y va realizando pues diversos reportajes entre 1949 y 1950. Y bueno, y esos reportajes le permiten pues a Fernando Jordán llevar a cabo la elaboración de este trabajo que comentamos el día de hoy, el otro México, ¿no? Bueno, pues la obra se publica por primera vez en 1951. Ahí es cuando se da a conocer o nace pues la obra de El Otro México. Pero como lo decía hace un momento, ¿no? Es necesario contextualizar pues esta obra de Fernando Jordán, porque es una obra que él escribe en el momento de mayor esplendor de una estrategia política que está llevando a cabo el gobierno mexicano, que se le denomina como el proceso modernizador o también se le denomina como el proyecto desarrollista, o bien como lo conocemos aquellos que de alguna forma trabajamos, pues llamado Milagro Mexicano, que va de 1946 a 1970, y este Milagro Mexicano está basado fundamentalmente en la modernización de la infraestructura, en el estímulo a nuevas actividades económicas como es la agricultura a gran escala, como es la industria, el turismo, el discurso nacionalista que también surge a raíz de este proyecto o de esta estrategia política del gobierno mexicano, pues es un discurso nacionalista que glorifica el pasado glorioso prehispánico, que de alguna forma pues trata de enaltecer ese pasado glorioso de el pasado prehispánico, ¿no? Bueno, pues entonces, en ese contexto es cuando se desarrolla el trabajo de Fernando Jordán. Por eso para muchos no es fortuito que Fernando Jordán, esté aquí en la península de Baja California. Es un trabajo que a final de cuentas fue auspiciado por un semanario de la Ciudad de México, por la Marina Mexicana, por algunas instituciones territoriales de Baja California, que obviamente estaban sumamente interesados por la integración de la península de Baja California a este proyecto modernizador, ¿no? Y de alguna forma, Fernando Jordán, pues a través del Otro México, de alguna forma va integrando a la península de Baja California a este proyecto modernizador, a esta estrategia pues política del gobierno federal, ¿no? Entonces, a lo largo de su obra vamos a observar que Fernando Jordán va de alguna forma a repudiar, a criticar, a señalar el abandono en el que se encuentran las tierras baja californianas. Para él era necesario el progreso, pero este progreso significaba pues proteger a la península de Baja California de los intereses, de las ambiciones territoriales que tenían los Estados Unidos
que aún pues esas ambiciones territoriales estaban muy en el siglo XX y sobre todo los Estados Unidos teniendo ciertos intereses por la península de Baja California, ¿no? Cuestiona también cómo algunos recursos naturales de la península están siendo explotados por extranjeros en perjuicio de la economía de los locales. Ante esto, pues, que menciona Fernando Jordán, para él, pues, es necesario el progreso, pero un progreso que no fuera a trastocar las características culturales que de alguna forma definían a las poblaciones o que definían a quienes vivían aquí en la península de Baja California, ¿no? Entonces, la obra de Jordán, El Otro México, sin lugar a duda, irá a la par con esta idea nacionalista, con este proyecto de desarrollo que se está promoviendo a través de la estrategia política del gobierno federal del llamado Milagro Mexicano, ¿no? Entonces, el Otro México es una invitación a los lectores, o es una invitación que hace Jordán a los lectores, el recorrer la península, el cómo a través de la lectura del Otro México podemos integrarnos a esta empresa de descubrimiento que significaba para Fernando Jordán el escribir El Otro México. Hay obviamente una retórica colonial en esta proposición de Jordán, y es precisamente, ¿no?, lo que de alguna forma atrae a leer pues esta obra de Fernando Jordán, ¿no? El tratar pues de supuestamente ir descubriendo estas tierras de las que poco se mencionaba, de las que poco se escribía, y entonces pues Fernando Jordán nos hace pues esta invitación por ir descubriendo la península de Baja California, ¿no? Tal vez hay pues una serie de cuestiones, ¿no?, que se pueden señalar de la obra de Fernando Jordán y que obviamente nos llevaría mucho tiempo venir analizando a mayor profundidad la obra de Fernando Jordán, ¿no? Pero un elemento que nos llama mucho la atención de Fernando Jordán es cuando señala pues que la historia de Baja California se inicia a partir del arribo de los misioneros jesuitas, quienes llevaron, dice él, a cabo una empresa civilizadora caracterizada por una profunda transformación económica de la región, impulsada por la introducción de nuevos cultivos y animales y por la creación de una red de caminos que puso en contacto a zonas remotas de la península. Solo así puede ser posible, dice Fernando Jordán, la conquista de la Baja California. Solo así fue posible, dice, la conquista de la California. Obviamente, con esta definición de la conquista jesuita, Jordán está proyectando los objetivos de la nueva empresa civilizadora que está llevando a cabo el proyecto desarrollista, ¿no? Establecer una agricultura con nuevas formas de irrigación, la urbanización y la creación de infraestructura para el desarrollo de la actividad pesquera, así como la creación de una red eficiente de comunicaciones, ¿no? Y bueno, y aquí también viene este otro punto, ¿no? De que la historia de Baja California inicie con el arribo de los jesuitas es una muestra clara de desechar una parte tan importante del pasado cultural baja californiano, que es la herencia indígena de la península. Para Jordán, los antiguos pobladores los llegó a definir como seres ignorantes, débiles e incapaces, quienes no dejaron ninguna huella de interés artístico o científico, más que una serie de montículos de concheros que califica como basureros. Y para un poco apoyar esta idea, cito pues un párrafo de la obra de Fernando Jordán, en el que dice: sobre los llanos de Ijaray pueden dividirse minúsculos colinas que no son otra cosa que montones de conchas dejados por los primitivos habitantes de California
Cuando Vizcaíno pasó por ahí, debe de haber distinguido a los indios sobre esos basureros, porque entonces la llanura estaba habitada por comedores de almejas y recolectores de sabandijas. Esta idea de Jordán sobre los pueblos originarios de la península choca con el discurso nacionalista que engrandece el pasado prehispánico, pero que coincide con esta otra visión de ver a los indígenas del presente como una raza vencida y empobrecida por la acción de la conquista. Y bueno, otro punto que me interesaría pues hablar es sobre esta idea de resaltar el impacto del proyecto modernizador del Milagro Mexicano en la península de Baja California. Jordán, cuando hace alusión a este proyecto de modernización, de alguna forma deja de lado el trabajo realizado por los movimientos locales, como es el FUS, el Frente de Unificación Sudcaliforniana, que están promoviendo cambios en la península de Baja California, sobre todo en esta parte de la península, en el que pretendían, en el que luchaban por lograr la transformación del territorio a Estado. En lugar de ello, Jordán habla de personalidades externas, como es el caso de Esteban Cantú y de Abelardo L. Rodríguez, sin lugar a duda dos figuras importantes en el desarrollo del hoy estado de Baja California, lo que nos habla pues de ciertas lealtades políticas que tenía Fernando Jordán. Y bueno, y para terminar, pues compartimos un poco la reflexión que hace Pilar Belver sobre el otro México, que es una obra vital, que es una obra de vital importancia, sin lugar a duda, que sale a la luz en un momento en el que había pocas publicaciones en español sobre la península de Baja California, pero la retórica que emplea Jordán está sumamente ligada o identificada con los intereses económicos y políticos del proyecto modernizador del Milagro Mexicano. Su modernización se plantea como una conquista económica, la cual la insertaría en el tejido social y cultural de la nación. Pero como señala Patricio Bayardo Gómez, un destacado analista, historiador de Baja California, en el que dice pues que la modernización se mantuvo en una cuenta pendiente, la representación de la península de Baja California como promesa permanente de un mejor futuro es sin duda el mayor logro y el mayor fracaso del otro México. Pese a la aparente descripción de su pasado histórico, pues Baja California no deja de ser representada en esta obra como una provincia atrasada y necesitada de la guía que solo el Estado mexicano puede ofrecer. Por eso mencionaba pues al inicio que el trabajo de Fernando Jordán pues puede ser interpretado en varias vertientes, ¿no? Son pocos los trabajos que se han hecho en el sentido de analizarlos a mayor profundidad, el tener pues un cierto, una serie de argumentaciones académicas que de alguna forma permitan hacer un análisis más profundo de este trabajo de Fernando Jordán. Hay solo algunos, como es el caso del trabajo realizado por Gabriel Trujillo Muñoz, que titula su trabajo Fernando Jordán, el otro periodista desconocido, en el que habla precisamente de cómo Fernando Jordán va de alguna forma desarrollando un discurso que poco tiene que ver con la realidad de Baja California. Pero bueno, a entrar en esa temática, pues obviamente tendríamos que tener un poco más de tiempo, ¿no? Y bueno, pues agradezco la invitación y pues muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Agradecemos de igual manera a quienes nos siguen a través de nuestra transmisión en Facebook. Y ahora abriremos un pequeño espacio de preguntas. Nos preguntan en la transmisión en vivo en Facebook, ¿se pudiera decir que Jordán coincide inconscientemente con Beger sobre su...
Bueno, ahí sí yo no sabría decir si inconscientemente, ¿no? Creo que Fernando Jordán pues tenía pleno conocimiento sobre las crónicas de los misioneros jesuitas y seguramente, ¿no? Pues esa idea de las poblaciones indígenas tuvo que haberla de alguna forma también eh, pues absorbido de las reflexiones que hacían los misioneros jesuitas de los pueblos originarios de la península, ¿no? Muy bien. Y también nos preguntan, ¿cómo analizarían desde sus disciplinas el misterio o supuesto misterio que nubla el fallecimiento de Fernando Jordán? No sé, maestro. ¿Puede abrir su micrófono, licenciado Rubén? Sí, les comentaba, hay varias teorías, hay quienes de sus familiares del mismo Jordán que aseguran que no era posible que se hubiera suicidado, hay quienes se hurgan en la parte esta de que a lo mejor había una posibilidad de un crimen pasional o que en verdad él padecía de pronto de depresiones y tal. No hay, así te digo, no hay más material, por eso si hubiera una carta, pues a lo mejor estaría más claro el asunto y un poco por eso fue mi intención de escribir esta carta. Yo pienso que lo importante es, yo en lo personal invito a leer la obra de Fernando Jordán, más allá de las impresiones históricas, antropológicas, o que, bueno, él murió en 1956, ¿no? Y él estaba haciendo reportajes y tal, más allá de lo que metodológicamente ahora se ha avanzado en los análisis y todo esto, yo creo que vale la pena leerla porque tiene una calidad, si lo leemos como un diario de viaje de un explorador, tiene una gran capacidad poética para mostrarnos lo que va encontrando y me parece una intuición muy acertada, muy sobre el trato que va teniendo con la gente que se va tocando con los espacios, con la descripción del paisaje, de los animales y tal. Yo creo que tiene un valor muy importante en ese sentido. A lo mejor sí, él lo dice, es una biografía sentimental, no dice que sea un estudio científico de las ciencias sociales y tal, aunque sí hace una introducción así bastante larga sobre la historia y tal, que pues digo, a lo mejor tiene muchas imprecisiones. De todas maneras, independientemente de que la academia se encargue de desmenuzar y de corregir o criticar cada uno de los asuntos políticos implícitos, explícitos, ocultos o no, yo creo que también lo podemos ver como una obra que tiene un valor literario importante y en el cual la capacidad poética de la pluma de Fernando Jordán nos regala auténticas joyas para disfrutar y además, desde su perspectiva, visualizar algunos asuntos relacionados con los californianos. Muchas gracias, Rubén. También otra pregunta que nos hace el público es ¿cómo se relaciona la Marina de Jordán con Marina Viaje por un Cuerpo en 8 Cantos? Bueno, yo cuando regresé a la Ciudad de México de estudiar allá, estaba dando clases en ciencias políticas y pensé, en vez de ponerles un texto o unos poemas o algo, les dejé leer El Otro México y lo releí y lo leí y en ese entonces escribí este libro. No, si tú lo lees, el libro de poesía, Viaje por un Cuerpo de 8 Cantos, no trata sobre el Otro México ni sobre Jordán, pero Marina sí es un homenaje a esa muñeca con la que él se acompañaba en sus viajes y seguramente detrás de mis palabras de alguna manera están las palabras de Fernando Jordán, por lo menos lo que aprendí de su visión poética o metafórica de lo que se encontró en la península, pero no vas a encontrar así referencias directas ni mucho menos en el libro. También nos pregunta por ahí Raúl Amador si aparte del libro del Otro México de Fernando Jordán, si escribió algún otro libro que ustedes pudieran recomendar. Sí.
Bueno, yo recomendaría el Mar Rojo de Cortés, que tiene que ver directamente también con un viaje que hizo, pero ahora en bote por la península. Hay uno, bueno, yo en particular ese, hay otro, Crónicas de un País Bárbaro, que escribió sobre Chihuahua, que no lo he leído, la verdad, pero sí el Mar Rojo de Cortés, Biografía de un Golfo, lo recomiendo ampliamente. Es muy parecido, nada más que esto es en el mar, la aventura. Muy bien. Pues, si no hay algo más que agregar por los presentadores, hemos llegado a al final de nuestro conversatorio. Agradecemos mucho a quienes nos siguieron a través de nuestra transmisión en vivo por la página de Feria Universitaria del Libro y quienes estuvieron compartiendo, también a los ponentes por habernos acompañado, y los invitamos a seguir de cerca las actividades que tendremos a lo largo del día de hoy en celebración del Día Nacional del Libro. Muchísimas gracias.